Martes 7 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son nuestros invitados. Nos acompañarán Álvaro Guzmán, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Vamos a hablar sobre la inseguridad vial con muerte en calles, en carreteras. El INEC reporta el primer lugar de muerte en hombres y jóvenes y la sexta causa de muerte entre los ecuatorianos en general. También estará con nosotros Gustavo Heiner, el director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador. Vamos a hablar sobre la producción de etanol de la caña de azúcar para la gasolina Ecopaís, un sector que buscaría incrementar su participación para que el Estado deje también de importar etanol, los costos, la producción y la afectación ante una posible revisión de los subsidios. Lo conversamos. Hoy también estará con nosotros Pablo Dávalos, el asesor económico del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Hay un acercamiento con el correísmo, una estrategia coyuntural en las protestas por el decreto 883 que eliminaba el subsidio a los combustibles. El gobierno ha anunciado que el tema del subsidio y su focalización continúa en análisis. El Frente Unitario de Trabajadores niega la realización de movilizaciones contra el régimen en este mes, pero advierten al Ejecutivo sobre los cambios que incluya en la reforma laboral que enviará a la Asamblea y que, según el ministro de Trabajo, tiene consensos. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, dice que las reformas laborales avanzan. Ya están encaminadas, tenemos consenso con casi todos los sectores. Pero en el Frente Unitario de Trabajadores FUT lo niegan, al menos con ellos. No hay nada. Si ellos la presentan, será a responsabilidad de ellos. Siempre pueden existir voces disonantes que estén en contra de algún tema. El gobierno y representantes de organizaciones sindicales habían analizado temas como permitir que las 40 horas semanales puedan distribuirse en jornadas de 6 a 12 horas. El ministro reiteró que no se puede aplicar, por ejemplo, el contrato por horas. No se van a eliminar los derechos ya ganados para los trajes. Lo que se va a buscar es una dinamización en materia laboral que permite incorporar a la mayor cantidad de gente a lo que estamos hablando, a un empleo pleno. En la Asamblea también hay expectativa por la llegada de las reformas. Este mismo martes se trataría el segundo debate de la ley de emprendimiento y consideran que la reforma laboral debe ser complementaria. El gobierno analizaba la creación de contratos específicos para este sector, como el que el periodo de prueba no sea de 3 meses, sino de 3 años. Que no ganamos nada en aprobar mañana, Dios mediante, la ley de emprendimiento si no le damos facilidades al emprendedor a que contrate más gente. En vez de contratar 5 personas, contrate el doble. De eso se trata. El ministro no quiso dar fecha para el envío del proyecto, pero anunció que será una de las medidas para fomentar el empleo en el país. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, órgano rector de la Estadística Nacional, en el 2018 los accidentes de tránsito fueron la sexta causa de mortalidad de los ecuatorianos, con 3.142 fallecidos. La segunda causa de muerte de los hombres en el país, la primera causa de muerte de adolescentes entre los 10 y 19 años y la primera causa también de muerte de jóvenes entre 20 y 30 años. ¿Qué pasó en el 2019? ¿Los ecuatorianos continúan muriendo en las vías? Se lo preguntamos a Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, estimado Lenin. Efectivamente, lo que sucede en el Ecuador en las vías es una tragedia y así es como la hemos venido tratando a lo largo de los 2 años de este gobierno. El presidente Lenín Moreno firmó el Pacto Nacional por la Seguridad Vial, que es una política paraguas que nos dirige hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que trabajar. En el año 2019, la Agencia Nacional de Tránsito implementó una serie de planes y estrategias con el objetivo de reducir
los accidentes de tránsito, particularmente en transporte público de pasajeros inter e interprovincial, que es donde tiene mayor competencia la Agencia Nacional de Tránsito. Estas estrategias que la Agencia Nacional de Tránsito implementó en el 2019 fueron bastante exitosas. No estamos todavía satisfechos, porque mientras sigan habiendo muertos en las vías, todavía tenemos nosotros un gran trabajo que hacer. Sin embargo, las cifras del 2019 nos llevan a pensar, nos demuestran que estamos en un muy buen camino. Hay mucho trabajo que recorrer, pero es importante expresar las cifras. En el año 2019, comparado con el 2018, existe una reducción del 78% de fallecidos en transporte público de pasajeros. Esto es como haber salvado 189 vidas. Existen 43% menos siniestros y 12% menos lesionados. Esto denota que la estrategia que ha montado la Agencia Nacional de Tránsito está dando resultados. Pero lastimosamente, ¿qué tan confiables son estas estadísticas que ustedes manejan, Álvaro? Se lo pregunto y con todo respeto, porque a ustedes en el 2018 no les aparecen en su cuenta 991 fallecidos. Y 1000 muertes no se pueden esconder ni hacer aparecer así nomás. Estoy hablando en comparación cifras ANT versus las del INEC. Algo está pasando aquí. Estimado Lenin, las estrategias se trabajan de manera distinta. Las estadísticas que maneja la Agencia Nacional de Tránsito son muertes in situ y las estadísticas que maneja el INEC son muertes luego de 30 días. Y las estrategias son diferentes, no son las mismas estrategias para reducir los accidentes in situ que las muertes en 30 días. ¿Por qué? Porque luego de que sucede el accidente pasan una serie de acciones que ya salen de control de la Agencia Nacional de Tránsito, que ya entran otras instituciones como son el ECU 911, Ministerio de Salud y las demás entidades que la Agencia Nacional de Tránsito no tiene gobernanza ni control. La Agencia Nacional de Tránsito puede trabajar en las estrategias para los accidentes y los fallecidos. Sí, pero muchos de esos fallecidos Esas son las estadísticas que fallecen en el traslado hacia los hospitales o después de un par de días que quedaron malheridos por un choque, ¿no? Así es, Lenin, pero justamente esas ya son otras estrategias, ya requiere otro trabajo, la atención, la velocidad con la que se llega al punto del accidente y demás. Ese es un trabajo que se tiene que hacer, y dentro del Pacto Nacional por la Seguridad Vial, el quinto pilar del pacto efectivamente trata sobre las víctimas de los accidentes de tránsito, y parte de ese eje es la atención, y aquí es el trabajo que tienen que hacer los organismos de socorro y atención inmediata. Ahora, usted dice que se ha logrado una reducción en el número de víctimas y de siniestros que ocurren en las carreteras, que es donde ANT tiene una mayor competencia. ¿Hace falta entonces una entidad o una normativa que abarque a todo el país y que no sea esto un asunto de competencias, sino de salvar vidas? El modelo de gobernanza en el país establece que el Ministerio de Transporte es quien regenta el tema de seguridad vial, y a través de la Subsecretaría de Transporte tiene una dirección de seguridad vial desde donde se emiten las políticas de transporte. Lo que nosotros necesitamos es que los gobiernos autónomos descentralizados, que es donde se generan la mayor cantidad de fallecidos en las vías, implementen sus políticas internas, desarrollen sus planes y estrategias para alcanzar el objetivo que tenemos todos como ecuatorianos, que es reducir estas cifras. Nosotros como Agencia Nacional de Tránsito estamos trabajando fuertemente por reducir las vías, los accidentes, y las cifras así lo manifiestan, pero necesitamos una mayor integración definitivamente con los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos implementado mesas de seguridad provinciales desde finales del año pasado. Estas mesas de seguridad están lideradas por la agencia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el trabajo justamente de estas mesas es integrar a los gobiernos autónomos descentralizados, invitarlos, traerlos a la mesa para trabajar conjuntamente políticas
específicas del territorio, porque no funcionan las mismas estrategias que podemos implementar para Quito, para Guayaquil, para Cuenca, en ciudades más pequeñas como Babahoyo, como Quevedo, Santo Domingo y demás. Cada una de estas tienen dinámicas distintas y sí se requieren de planes y estrategias locales, aterrizadas al territorio, y es por eso que la gobernanza del transporte local tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, sí, usted tiene razón cuando dice que el hecho que no ha cambiado, que no ha variado, es aquel de que más gente muere en las calles de las ciudades que en las mismas carreteras. Y es entonces cuando se cuestiona esta independencia, esta autonomía que tiene cada municipio para hacer literalmente lo que le da la gana en materia de tránsito dentro de sus territorios. Se ponen los límites de velocidad que se les ocurre, las multas que se les antoja, se atienden los requerimientos del peatón de manera indistinta cuando se los atiende. Y vamos, José, estamos sometidos a la buena voluntad de los municipios. Ustedes los llaman al diálogo y le pregunto, ¿todos van o solamente algunos? El año pasado nosotros hicimos 3 talleres muy grandes y la verdad es que la recepción que tuvimos por parte de los nuevos alcaldes, de las nuevas autoridades municipales, fue bastante grande. Por supuesto, no pero todos una cosa es bastante vienen, grande y otra cosa es total. Por supuesto, tenemos que trabajar en que sea total, estimado Lenin, pero lo importante aquí es que las ciudades se integren a estas iniciativas, a estos planes para lograr reducir. Nosotros vamos a trabajar fuertemente. La gobernanza del transporte está dada así. Yo soy un defensor de las autonomías. A las autonomías hay que fortalecerlas, hay que darles herramientas, hay que darles mayores capacidades, hay que hacer entrenamientos, pero no creo que la solución sea retirar esa autonomía. A las autonomías hay que fortalecer, hay que capacitar, hay que hacer un trabajo fuerte con AME, con el Consejo Nacional de Competencias. Son varias instituciones y parte de que sea tan disperso también le pone el nivel de complejidad que tiene. Sin embargo, tenemos que trabajar, esas son las reglas del juego y tenemos que asumir con responsabilidad este tema que es definitivamente, como dije al inicio, una tragedia nacional y así la asumimos nosotros como Agencia Nacional de Tránsito. Trabajamos para disminuir los accidentes de tránsito e invitamos a los municipios a que se sumen a esta cruzada. Álvaro, Luis Felipe Vizcaíno de la Federación de Transportistas Pesados indicaba en este espacio que se debe incorporar un nuevo actor que precautele la seguridad vial, que se dedica exclusivamente a aquello. Escuchémoslo. La ley debería tener 2 grandes políticas. Una política de regulación y control del tránsito del Ecuador, empoderando a la ANT, pero una ANT transformada, técnica, dinámica, con una certificación ISO 9000 que atienda bien a los ciudadanos ecuatorianos. Y por otra parte debería tener una política de seguridad vial, pero eso no lo existe. Y una entidad técnica especializada de seguridad vial como lo tiene Colombia, lo tiene Perú, lo tiene Argentina, lo tiene Chile. Por eso es que en las estadísticas de América Latina, Ecuador ocupa los lugares últimos, los lugares más afectados, en donde se demuestra que las estadísticas son las más altas de muertes en las carreteras ecuatorianas. En las reformas que se están discutiendo dentro de la Asamblea Nacional, ¿se ha pensado o están ustedes impulsando en incorporar una entidad técnica especializada como propone Vizcaíno o consideran que aquí eso no hace falta? A ver, los diferentes modelos de gobernabilidad que se dan en el mundo, algunos tienen éxito, algunos no tienen. Estos son procesos que hay que irlos trabajando. El caso de Colombia es un ejemplo bueno de ellos tienen una superintendencia de seguridad vial, efectivamente, que se dedica, pero las cifras de Colombia tampoco son mucho mejores que las nuestras. Entonces, tener una entidad supranacional, una entidad que se dedique solamente a este tema, tampoco garantiza el éxito de la implementación de las políticas. Aquí el tema es gestión, es trabajar, es implementar las políticas, trabajar en los planes y ser honesto en el trabajo que se hace de manera diaria. Así es como estamos liderando este proceso desde la Agencia Nacional de Tránsito y es por eso que en el año 2019, comparado con el 2018, hemos tenido reducciones históricas en accidentes de tránsito, en fallecidos y en lesionados, particularmente en transporte público de pasajeros. En la vía San Borondón, que tiene complejos habitacionales de lado y lado, centros comerciales de lado y lado, los límites de velocidad son 90 kilómetros por hora.
y en más de 15 kilómetros hay un paso peatonal y esa vía está dentro de su competencia. ¿Qué pasa allí? Lenin, el debate sobre lo que sucede en estas vías es sumamente saludable. Lo que usted está poniendo sobre la mesa es justamente lo que tenemos que hacer. En vías como la de San Borondón, donde efectivamente ya no es una vía de paso, no es una vía, no es parte de la red vial estatal, sino efectivamente ya es una red urbana, donde tenemos servicios comerciales, tenemos vivienda, tenemos escuelas, tenemos una serie de servicios. Ya debemos plantearnos sobre la mesa, replantear sobre la mesa qué uso se le está dando a esa vía para poder cambiar la normativa, pero para cambiar la velocidad permitida, el uso que se le da, el ancho de los carriles, una serie de factores que influyen en el comportamiento de los conductores. Efectivamente, hace 20 años esa vía justificaba tener los límites de velocidad que tiene ahora, pero ya el uso que tiene, cómo ha cambiado la morfología de la puntilla de toda la zona de San Borondón, exige replantear el uso que se le da y por lo tanto los límites de velocidad. Este es un tema que debemos tratarlo conjuntamente con la municipalidad de San Borondón, con los entes de control de San Borondón, para reducir la velocidad si efectivamente es el caso y la necesidad. Pero para allá, Álvaro, porque no solamente en esa vía, en muchas vías del país, usted me dice, vamos a trabajar, estamos conversando, estamos dialogando, y daría la impresión de que no le dan el sentido de urgencia que este tema tiene. Quizás me no, equivoco. Lenin, ahí sí, con todo respeto, Lenin, tengo que ser muy firme en que desde el gobierno central, desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y desde la Agencia Nacional de Tránsito y de los órganos de control que tiene el gobierno, que es la Policía Nacional y la Comisión de Tránsito del Ecuador, a este tema lo tratamos como el principal objetivo. Es el motivo por el que nosotros nos levantamos a trabajar, es la principal motivación que nos levanta día a día a hacer el trabajo. Y las estadísticas del 2019, insisto mucho en esto, Lenin, porque reducir 80% los fallecidos en transporte público de pasajeros, es decir, evitar 189 muertes, no es azar, es trabajo, es compromiso y son hechos. Y que el 2020 la cifra continúe reduciéndose. Álvaro Guzmán, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, gracias por venir a Contacto Directo. Muchísimas gracias, Lenin. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a una pausa. Al regresar en nuestros estudios está Gustavo Heinert, el director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador. Los pedidos al gobierno para incrementar su participación en la venta de etanol y el plan de biocombustibles. Manténgase usted en nuestra sintonía. Gustavo Heinert, director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de dirigirme a su teleaudiencia. Muchas gracias. Buenos días también. Los cañicultores le han pedido al gobierno que aumente la compra de etanol en lugar de importarlo desde Estados Unidos. Pero les dicen que mientras no haya mejor calidad de combustible por parte de las refinerías, van a tener que seguir importando. Y por otro lado, ¿ustedes están en capacidad de producir más? Steffi, gracias por la pregunta. La verdad es que últimamente en estos días, por medio de la prensa, nos hemos enterado de este movimiento de importación. Realmente hasta el día de hoy no se ha importado 1 litro de etanol en el Ecuador, hemos sido autosuficientes, hemos podido crecer desde el año 2010, que comenzó el plan piloto en Guayaquil, en forma significativa hasta la actualidad. Hemos oído que se quiere importar un poco de alcohol de Estados Unidos, que es un producto no de la caña como se produce en el Ecuador, sino del maíz, que es totalmente otro negocio. Y también hemos oído, sobre todo en ciertos escritos, sobre el interés de importar otro producto que es un sustituto del etanol, que a veces se lo confunde, que se llama metanol, que tiene ciertos perjuicios para la salud y que no consideramos que es viable esa importación. Al año se producen unos 16 millones de litros de etanol. Petroecuador lo que hace es que paga unos 84 centavos, digamos. Importar, si bien podría significar salida de divisas, podría representar también un ahorro significativo para el Estado si viene con un subsidio de Estados Unidos, ¿o cómo funciona ahí?
Bueno, yo creo que estamos en un país dolarizado. Yo comenzaría diciendo que los principales principios que tiene un programa nacional de biocombustibles son tres: el económico, al que usted se está refiriendo en estos momentos, el social y el ambiental. Algo que le podemos decir nosotros a la ciudadanía en el tema económico, para comenzar, es de que hoy en día, con los precios del petróleo alrededor de $60 el barril y viendo un promedio en el 2018 y también en el 2019, y hemos corrido esto incluso hasta 10 años atrás, en la mezcla de la gasolina, en la cual el 74% es nafta de alto octano que es importada, esto es algo que es importante que la ciudadanía lo conozca, el 70% de las gasolinas del país son importadas. Cuando se incluye en la ecuación de ese 74% o 76%, más el 24% de la nafta de bajo octano que es producida en la refinería Esmeraldas en La Libertad, hay una ecuación en la que, metiéndole el 5% del etanol, que a propósito tiene 120 octanos, logra una sustitución de reemplazo de la nafta de alto octano en un 20%. En esa ecuación, no reemplazando uno a uno, sino en esa ecuación de mezclas, hay un 4 centavos de dólar por galón de beneficio para el Estado en 85% de los casos cuando hace una regresión desde el año 2010, que comenzó el plan, al 2019. Es que nosotros vemos que económicamente es viable. Se puede ahorrar quizás más importando metanol con efectos dañinos para la salud, ya podemos hablar de eso, pero consideramos que el etanol es viable económicamente en el país sin tocar todavía el tema social. Una de las cosas, y las manifestaciones indígenas hace pocos meses atrás, justamente reclaman de que quieren trabajo, quieren hacer algo con sus tierras, y qué mejor cosa que canalizarlo vía combustible. Pero en enero del 2010, que se puso ya en marcha este plan piloto de biocombustibles, lo que se hizo después fue incluir entonces en la gasolina Ecopaís con un 5% con etanol procedente de la caña de azúcar. Pero desde allí hasta acá, ¿cuánto ha crecido en realidad la producción? Bueno, si vamos realmente a los números, yo quisiera un poco hablar de eso. Aquí yo tengo la información que se la voy a mostrar a la cámara. No son 16 millones de litros, estamos en 100 millones de litros. Esta información es del Ministerio de Hidrocarburos, en la cual se ve que en el 2010 comenzamos con el 2% de estaciones de servicio, el 18 estaciones de servicio, que era el 2% del territorio nacional. Por temas de tiempo no vamos a seguir uno por uno, pero luego en el 2010 avanzamos a Guayas, Los Ríos, Manabí, luego se incorporó Loja, Zamora, Chinchipe, y hoy en día, y este es el plan que tenía el gobierno, estamos adicionalmente a las anteriores provincias, en Esmeraldas, Cuenca y La Troncal. Estamos en 529 estaciones de servicio con el 52% de cobertura nacional, entregando no 16, sino 96 millones de litros anuales de etanol. Ahora, decía esto porque la capacidad, según los coñicultores, de los ingenios estaría a tope, que necesitarían ellas nuevas plantas en el caso de que quieran producir más. Pueden hacerlo, digo, las nuevas plantas con los posibles cambios de reglas que se anuncian constantemente, porque tienen igual un acuerdo con el gobierno, con Petroecuador, para el 5% de Ecopaís, digamos, pero ¿podrían crecer eso a un 10% como se planteó en su momento? Estefi, en estos 10 años desde que arrancó el Plan Nacional de Biocombustibles, con todos esos beneficios, incluyendo también los ambientales, que me faltó mencionarle hasta hace un momento atrás, con 10% de mezcla se logra disminuir más del 80% de los gases de efecto invernadero. Nosotros hemos crecido y hemos invertido alrededor de 265 millones de dólares en la ampliación de plantas. Cada vez que hay un cambio de gobierno o de ministro de hidrocarburos, como es en el momento, viene la incertidumbre. Toda incertidumbre genera que la gente deje de invertir. Esto es un proyecto viable para el país, como lo hablé hace un momento, pero cada vez que se cambien las reglas de juego, el sector dejará de invertir. Nosotros creemos que podemos llegar, para contestar a su pregunta, al 5% del territorio nacional
con las empresas que ya están montadas en este negocio. Y para llegar al 10% se necesitan alrededor de 70.000 hectáreas nuevas de caña, se necesitan alrededor de 2 o 3 ingenios más, pero que se necesitan reglas claras, porque los contratos de Petroecuador nuestros duran entre año y medio, y las inversiones nuestras son a 30 o 50 Ahora, años. el etanol se obtiene de la fermentación de la caña de azúcar. Se puede utilizar como combustible solo, pero también mezclando con la gasolina. Pero cuando se propuso, por ejemplo, subir de ese porcentaje no del 5, sino al 10%, o incluso cuando hablaron del 15%, se dijo, bueno, habría que indicar qué tipo de vehículos es compatible con ese combustible, porque que hasta el 10% podría no alterar el funcionamiento, pero ¿qué pasa cuando es más alto? Estefi, nosotros estamos en el campo de energías renovables. Todas las energías renovables dependen de los precios del petróleo. Arriba de $50 el barril, el negocio de energías alternativas en el Ecuador, con nuestras economías, es viable. Nosotros pensamos que, y en todos los países se ha demostrado, que hasta 10% de mezcla de etanol en los vehículos no se necesita absolutamente ningún cambio en esos vehículos. Diferente es cuando uno pasa de 10 al 70%, como en el caso de Brasil, que se necesitan vehículos especiales. Para hasta el 10%, todos los vehículos y todos los motores, aprobado por el Worldwide Charter Association, que es una asociación que recopila muchas marcas de vehículos, dice que no se necesita ningún cambio en el motor. Y esto ya es probado no solamente aquí, sino en muchos países, como digo, Brasil, Colombia, Estados Unidos, etcétera. Ahora que se está planteando una focalización de los subsidios a los combustibles prevista para este año, después de que no fue posible eliminarlos por completo, como quisieron hacerlo por decreto, ¿qué pasa con el etanol? ¿Cómo se podría haber afectado y en qué medida, según lo que dispongan, con una focalización? ¿Qué ha planteado su sector? Bueno, como le dije, nosotros vemos que arriba de $50 el barril de petróleo, en los estudios hechos incluso por el mismo Ministerio de Economía y Finanzas, el país gana en el tema del etanol en nuestra economía y con la caña de azúcar. Nosotros soñamos en que no solamente sea la caña de azúcar, Estefi, sino que el día de mañana pueda sembrarse maíz, se pueda hacer alcohol de la papa, de cualquier carbohidrato que sea fermentecible. Es decir, que podemos soñar en reemplazar no solamente el 5, sino llegar al 10% y meterle el etanol a todas las gasolinas que hay en el Ecuador, que serían la super y la extra. Algunas de las propuestas de Gustavo Heiner, del director ejecutivo de la Asociación de Biocombustibles del Ecuador, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Esther. 7:30, nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Pablo Dávalos, asesor económico del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Hablamos sobre un acercamiento al correísmo y el anuncio del gobierno ante una focalización de subsidios prevista para este año. No se vayan. En entrevista a Diario El Universo, el economista Pablo Dávalos, asesor económico del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador, rostro visible junto a la dirigencia de la CONAIE durante las protestas de octubre, dijo que se había acercado al correísmo en una estrategia para sumar respaldos en la postura de rechazar el decreto 883 y la ley económica que había planteado el régimen. El decreto se derogó. El proyecto de ley fue archivado. Y le preguntamos al economista Dávalos, ¿el acercamiento con el correísmo continúa sólido o fue coyuntural? Buenos días. Muy buenos días, un saludo muy cordial a todas las personas que están compartiendo con nosotros este espacio, además el deseo de que este 2020 sea pleno de realizaciones. En la coyuntura que efectivamente sucedió después de las movilizaciones sociales de octubre del año pasado, tuvimos que establecer una estrategia que nos permita derrotar la ley de crecimiento económico, que es una de las leyes más importantes que se han generado dentro de esta dinámica del ajuste neoliberal. Contemplaba más de 400 artículos y reformas a más de 20 cuerpos jurídicos. En ese sentido, como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, otorgamos nuestro apoyo técnico, nuestro apoyo a todo lo que significa el estudio, a todo lo que significa las implicaciones, para que no solo asambleístas, sino que a nivel de país se entienda que de aprobarse esta ley, la situación del país habría sido muy, pero muy delicada, con incluso una posible salida de la dolarización. Afortunadamente logramos el peso y el consenso necesario, tanto al interior de la Asamblea cuanto por fuera de la sociedad, y
logramos que esa ley se detenga. En ese sentido, como Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, como un conjunto de profesionales de economía que conocemos a profundidad cuáles son los principales problemas de la economía del país y cómo se los puede resolver, por supuesto que estamos prestos a colaborar con todos los sectores sociales posibles, con todas las alternativas que busquen generar empleo, que busquen de una u otra forma superar ese ambiente de crisis que está viviendo el país, ¿no? Esto como economistas, esto como expertos. Incluso con quienes antes los persiguieron. Usted, por ejemplo, fue uno de los denostados por el correísmo. Sí, efectivamente, pero no se trata, creo yo, este momento de empezar con rencillas, resentimientos, sino de tratar de comprender que el país está muy mal. Tenemos problemas de desempleo, subempleo que rebasan el 60% de la población económicamente activa, y cuando una persona no tiene empleo, no tiene ingresos, y al no tener ingresos su situación se vulnera. Necesitamos una estrategia de empleo. Entonces, este momento hay que pensar en términos de país. Estamos muy mal como país, la política económica le está haciendo muchísimo daño al país, hay un ambiente de tensión, hay un ambiente que además es impensable en el contexto de exportaciones, en el contexto de recuperación del sistema financiero, que el país se sostenga, que el país vaya a ese ambiente de estrés, a ese ambiente de crisis, de tensión, ¿no? En ese sentido, como profesional, yo estoy aquí, yo estoy en este medio de comunicación, incluso al cual he criticado, ¿no?, por su rol en los eventos de octubre. Entonces se trata de como país unir voluntades, unir esfuerzos para superar la grave crisis a la que se nos ha llevado. Sí, claro, usted está aquí, nosotros somos plurales y usted no es un hombre rencoroso. ¿El acercamiento con el correísmo solo fue político o también logístico en las jornadas de protesta callejera que se dieron en octubre, sobre todo en la capital de la República? No hubo ningún acercamiento con el denominado correísmo durante las jornadas de protesta callejera, es decir, durante las movilizaciones sociales en contra del decreto 883. Jamás hubo ningún tipo de acercamiento. El único acercamiento fue con el bloque de diputados de la Revolución Ciudadana para entregarles los estudios pertinentes que les permitan comprender que la ley de crecimiento económico era un atentado a la economía, era dinamitarle a la economía del país. No hubo ningún tipo de otro acercamiento. Y luego de eso tampoco ha habido ningún otro tipo de acercamiento. Y nos acercamos como economistas, nos acercamos como técnicos, como expertos para sectores que pedían nuestro criterio en función de la grave situación a la cual iba a llevar esta ley de crecimiento económico. Durante las movilizaciones de octubre no hubo ningún tipo de financiamiento, acercamiento y todo lo demás. La teoría de la conspiración fue un invento del gobierno para tratar de soslayar su responsabilidad durante esa coyuntura. Pero nunca hubo el más mínimo, que yo sepa al menos, el más mínimo acercamiento con esos sectores durante esas jornadas. Pavel Muñoz, asambleísta del correísmo, en este espacio dijo que él no descarta acercamientos con miras a constituir una plataforma política con intenciones electorales hacia el 2021. Lo invito a escucharlo. La CONAIE creo que sería un error meter a toda la dirigencia en un solo saco. ¿A qué me refiero? Que hay una dirigencia incluso absolutamente anticorreísta, pero hay una dirigencia nueva de la CONAIE con la que estamos obligados a conversar los sectores progresistas, porque son, primero, un actor político existente en este país claramente desde el año 90, y segundo, porque si vamos a pensar seriamente el correísmo, el progresismo, ese progresismo no se puede pensar sin el correísmo adentro, y ese progresismo no se puede pensar sin otros actores, como por ejemplo gran parte del movimiento indígena adentro. Yo creo que sería un gran error, Lenin, querer apostar por un frente progresista anteponiendo los vetos antes que las posiciones constructivas. Y usted, economista Dávalos, que señala haber identificado los problemas del país y tener las soluciones para ellos, sobre todo los económicos, ¿los seduce la posibilidad de buscar democráticamente el poder para ahí sí implementar todo aquello que plantean? La CONAIE ha conformado una instancia que aglutina y en la cual convergen un conjunto de organizaciones sociales. Son más de 180 organizaciones nacionales, locales y regionales que conforman el Parlamento de los Pueblos, y como Parlamento de los Pueblos, la CONAIE ha entregado tanto al Ejecutivo cuanto al Legislativo una propuesta económica de reactivación. En esa propuesta económica se cumple con lo que establece la Constitución en materia de redistribución, equidad, justicia y progresividad para los impuestos
recursos del país. En esa propuesta económica se supera todo lo que tiene que ver con el déficit, se pasa a un superávit fiscal y sobre todo se genera empleo. Es decir, el país cuenta con el Parlamento de los Pueblos de una propuesta, de un horizonte a mediano y a largo plazo que nos permita resolver los problemas que hoy estamos confrontando. Como Parlamento tenemos que también sopesar la declaración que ha hecho el gobierno con la intención de otra vez focalizar los subsidios, porque si el gobierno intenta focalizar los subsidios va a tener una respuesta contundente de parte del Parlamento y de la sociedad en general. Manifestaciones, a eso se refiere, sí, con respuesta contundente. No, una respuesta contundente en todo sentido, en el sentido de entregarle propuestas alternativas, en el sentido de decirle, señor presidente, ese no es el camino, hay otras opciones, ¿no? Y también en el sentido de lo que significa el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución frente a políticas lesivas a la dignidad nacional. Pero propuestas ya sentido, presentaron, no tenemos... Dávalos, ya las presentaron terminadas las manifestaciones de octubre. Ustedes entregaron un amplio documento, un plan de gobierno en realidad, y el gobierno no ha cogido una sola de sus propuestas. Ni una sola de las propuestas, ¿no? A pesar de que el gobierno se comprometió en los diálogos del 13 de octubre del año pasado de recoger esas propuestas y llevarlas adelante, porque ese fue el compromiso que el presidente asumió. Empero de eso, el presidente está muy atado, está muy vinculado al cumplimiento de las recomendaciones y condicionalidades del Fondo Monetario Internacional y ha soslayado cualquier responsabilidad con su propio pueblo, con su propia sociedad y en los compromisos que asumió ese domingo 13 de octubre, ¿no? En consecuencia, nosotros en este momento tenemos otras prioridades antes que las elecciones. No estamos pensando en elecciones. Creemos que la situación es demasiado grave para los ecuatorianos. Sería una falta de respeto a los ecuatorianos que en este momento están siendo despedidos en el sector público, que no encuentran trabajo, que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, necesitamos generar un horizonte, necesitamos generar una propuesta a esos ecuatorianos. Y eso es lo que estamos haciendo como Parlamento. Nos vamos a reunir, vamos a proponer que los despidos que se han realizado en los últimos 2 años sean declarados inconstitucionales para que retornen a su trabajo los más de 10 o 15 mil empleados públicos que fueron despedidos en estos 2 últimos años sin ningún argumento macroeconómico que justifique esos despidos. Y le decimos de absolutamente clara, contundente al gobierno, no, sobre todo en este contexto, cuando el precio del petróleo se empieza a incrementar producto de la grave tensión mundial, no hay ambiente ni macroeconómico, ni político, ni social, ni institucional, ni incluso jurídico para sostener una estrategia de focalización de subsidios. El Parlamento de los Pueblos, las organizaciones sociales van a responderán con contundencia, responderán defendiendo los intereses del pueblo porque formamos parte de una, si se quiere, voluntad, una voluntad que implica defender la dignidad nacional. El país no está en venta, el país no puede ser sujeto de un tutelaje por parte de una institución como el Fondo Monetario Internacional. Hay que respetarnos como país. Entonces no son propuestas lo que van a generar, sino imposiciones. Las imposiciones son del Fondo Monetario Internacional, justamente, se llaman condicionalidades, son un conjunto de imposiciones que no tienen que ver con la estructura económica del país, que no tienen que ver con las prioridades del país. Lo que nosotros le estamos diciendo al presidente de la República es respete la Constitución. Entonces, no sé hasta qué punto pedirle a un gobierno que se atenga a las leyes y que respete a la Constitución sea imponer condicionalidades. Lo que le estamos diciendo al país es que no necesitamos por qué someternos al tutelaje de una institución como el Fondo Monetario, que ha fracasado además en todas partes del mundo, ¿no? Somos el único país de América del Sur que tiene un programa de facilidad ampliada con el Fondo Monetario Internacional. No existe ningún otro país en este momento en América del Sur que tenga esa posibilidad, que tenga ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta los antecedentes, el gobierno tiene un acuerdo con el fondo, parecería tener una política definida en lo económico que es radicalmente distinta a la que ustedes proponen. ¿En qué sentido tiene continuar generando documentos si ya saben que no les van a hacer caso? El sentido de ser responsables con la sociedad ecuatoriana, el sentido que significa otorgarle a la sociedad ecuatoriana certezas, porque los documentos que estamos generando están avalados por la Constitución, están avalados por la ley. Decirle a la sociedad, decirle a la oposición, decirle a las organizaciones sociales que efectivamente hay eso. Tenemos documentos sólidos, documentos con todas las cifras, con todos los estudios que demuestran que hay un plan B en la política económica, que el país puede salir del Fondo Monetario Internacional, de ese tutelaje que significa el Fondo Monetario Internacional, y que una vez que salgamos de ese tutelaje del Fondo Monetario sabemos cómo conducir la economía de tal manera que se genere empleo. Eso es lo fundamental, Lenin. Y el déficit y la falta de dinero, ¿cómo se la solventa desde su perspectiva con más impuestos a quienes más tienen?
Mira, ahí hay varios errores conceptuales, creo yo, que tenemos que trabajar. El gasto corriente no tiene relación con el déficit porque la Constitución no lo permite. La Constitución establece lo que se denomina la regla fiscal que iguala el ingreso permanente con el gasto permanente. En consecuencia, el gasto permanente, que es el gasto corriente, ya está atado al ingreso permanente y cuando se calcula el déficit, en realidad el déficit se genera en el ingreso no permanente, es decir, las transferencias que hacen las empresas estatales, entre ellas Petroecuador. ¿Cuál es el déficit actual? 3.300 millones, el déficit primario. Esos 3.300 millones con las nuevas medidas adoptadas en la ley de simplificación tributaria se reduce más o menos a unos 2.500, 2.400. Con el incremento del precio del petróleo se reduce a alrededor de unos 1.800, 1.500 millones, que representa alrededor del 1,5% del Producto Interno Bruto. Es decir, no necesitamos políticas de ajuste porque ese déficit puede ser fácilmente negociado a través de una emisión de bonos en los mercados financieros internacionales. Hay mecanismos de solucionar ese déficit. En consecuencia, decir que estamos en una situación fiscal insostenible y que necesitamos recursos es faltarle a la verdad al país, es no decirle lo que está pasando al país, es manipular además las cifras. Usted dice, sería una irresponsabilidad en este momento ponernos a pensar en las elecciones del 2021, pero no lo descarta tampoco, ¿no? Quizás más adelante. El Parlamento de los Pueblos va a tener su binomio presidencial, evidentemente. El Parlamento de los Pueblos va a tener candidatos asambleístas nacionales y candidatos asambleístas provinciales. Los candidatos que el Parlamento de los Pueblos va a proponer serán ecuatorianos que están luchando por el país, que están generando ideas, que se están comprometiendo con la sociedad ecuatoriana. Vamos a tener, pero este momento no forma parte de nuestras conversaciones, este momento hay que pensar en cómo salvarle al país de la catástrofe a la cual nos está conduciendo el Fondo Monetario y la errada política del gobierno de Lenín Moreno. Pablo Dávalos, asesor económico del Parlamento de los Pueblos y Organizaciones Sociales del Ecuador. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Así concluimos esta emisión. A ustedes también. Gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Lenín. Será hasta entonces un buen día para todos. Buenos días.